Y hay una conmoción total en la provincia de Santa Fe por la muerte de este joven. 18 años nada más, jugaba al rugby. ¿Qué fue lo que pasó, Diego? Durante el fin de semana disputó un partido como jugador profesional del Club de Rugby Ateneo Inmaculada en la localidad de Rafaela. En el partido sufre una lesión grave en la clavícula y el hombro ósea, razón por la cual tenía que operarse. No sobrevivió a la operación y a esta hora evalúan responsabilidades. Y por supuesto hay muchísimas preguntas de qué pudo haber sucedido, de qué tan riesgosa era la operación, si estaban dadas las condiciones. Estamos en contacto ya con nuestra colega Lorena Arroyo desde Rosario. Lorena, ¿cómo estás? Diego, Valentina, muy buenos días. Sí, como ustedes confirman, una conmoción total en el universo del rugby en toda la ciudad de Rosario y sobre todo en la ciudad de Santa Fe y en la provincia. Este chico de 18 años, Jerónimo, jugaba en CRAI, que es un club reconocido de rugby de la ciudad de Santa Fe. Disputó un torneo este fin de semana en Rafaela. Allí sufrió una lesión en el torso superior, en su hombro y en su clavícula. Sus familiares decidieron que se interviniera aquí con un especialista en una clínica especializada en la ciudad de Rosario, justamente especializada en hombro. Entró a la cirugía el lunes. Allí hubo una complicación, al punto tal que tuvieron los médicos que reanimarlo. Salió de la operación, pero directamente lo derivaron a terapia intensiva en estado crítico y sufrió una hemorragia tal que en las horas posteriores, todas las cadenas de difusión, sobre todo relacionadas con el club y también con sus familiares, empezaron a pedir dadores de sangre. Esto fue el lunes por la tarde y por la noche. Lamentablemente, el martes falleció en esta misma clínica. Lorena, pero ¿se sabe en qué estado él ingresó a la clínica en Rosario? Si la operación era algo que se creía estaba medianamente controlado o ella estaba en riesgo, digamos, cuando se fue a operar. Él ingresó con una lesión que incluso, habiendo preguntado a quienes son deportistas y están en el mundo y en el universo del rugby, de los deportes de contacto, es bastante frecuente. Es el desplazamiento de la clavícula y del hombro. No es una lesión de mayor gravedad. Lo que se sabe y lo que trascendió hasta ahora es que en la misma cirugía hubo una complicación vinculada al corte de una arteria. Y allí esto produjo una hemorragia en el chico y bueno, no lo pudieron salvar hasta el día martes, que fue que falleció. Los padres no quisieron hablar, hay muchas reservas al respecto, sí, hay mucho dolor, sobre todo en la localidad de Santa Fe. Y en el mundo del rugby, porque el padre fue capitán de CRAI, eran con mucha pertinencia a este club, tanto el padre como el tío, desde la Unión Santafesina de Rugby, desde el mismo club, desde el Consejo Deliberante de Santa Fe, bueno, emitieron saludos y condolencias a la familia. Claro, por eso te preguntaba el cuadro, porque daba la impresión que cuando contaban un poco cómo había iniciado todo esto, cómo había ingresado a esta clínica en Rosario, una lesión en la clavícula es algo medianamente común dentro del mundo del rugby, pero evidentemente fue en la misma operación donde se termina desencadenando este problema y esto uno lo entiende sobre todo cuando hablaban de pedido de donantes de sangre al otro día. Claro, es que los pedidos de donantes de sangre no fueron previos a la operación, fue luego de la operación. Incluso en la operación misma hubo que reanimarlo. Algo que tampoco es coherente o conducente con un tipo de operación ósea y traumatológica. Rosario, Lorena, ¿esta clínica de Rosario es conocida? ¿Hubo algún inconveniente? ¿Hicieron algún tipo de comunicado? Porque la verdad que es terrible lo que nos estás contando. Desde la clínica, desde el sanatorio, porque es un sanatorio, no quisieron hablar. Hasta ahora, bueno, distintos colegas hemos también tratado de preguntar por algún tipo de comunicado. Por el momento hay reservas totales, hay mucho hermetismo, tanto por parte de la familia como también desde este sanatorio. Lo que llama la atención es que los padres decidieron intervenirlo acá porque sí, tiene un sector, este sanatorio, que se especializa en hombro y en todo el tracto superior, con lo cual, bueno, eso, y lo trasladaron aquí, porque ellos son de Santa Fe, para que él tuviera una
un buen confiaban en una resultado. mejor atención, ¿no? Exactamente. Sí, a ver, estaba viendo parte de los comunicados, lo único que hay son de los clubes, por supuesto de la zona, que están despidiendo a este joven, 18 años nada más, pero en ninguno hacen alusión a las causas de la muerte o si están pidiendo justicia, como que no se ve nada, ¿no? Detrás de eso, evidentemente están esperando. Da toda la impresión de estar tratándose de una posible denuncia de mala praxis en breve. Sí, son cautos Sí. con los elementos que tienen, porque la posibilidad de que haya habido una lesión en una arteria... Ahora, ¿qué pasa cuando es una lesión posible frecuente, por eso es una zona de mucho contacto. Sí, pero más allá de la lesión, ¿es posible que en una operación se lesione una arteria? Es posible. ¿Es un caso de mala praxis? Lo es. ¿Se puede resolver rápidamente? Sí. Lo que hay que determinar es qué pasó para no poder resolver en el caso de que haya habido una lesión en una arteria. Es una arteria de importancia por el consiguiente pedido de donantes de sangre. En el caso de que eso haya sucedido, ¿por qué lo pongo en No es potencial? tan fácil comprobar una mala praxis. No igual, es para nada fácil. Lo que hay que determinar... No. De hecho, es muy difícil. Sí. Lo que hay que determinar es si efectivamente eso sucedió y eso lo va a aportar la operación de autopsia. ¿La autopsia puede determinarlo? Lo va a comprobar también con las testimoniales de cada uno de los médicos. Hay un equipo de quirófano que actúa, que tiene al médico que opera, que es el responsable de la intervención quirúrgica, el anestesista, que es el que tiene que monitorar constantemente los valores del paciente. ¿Se acuerdan el caso del chico de San Telmo? Nuin, que murió producto de una operación en una de sus rodillas. La rodilla, sí. Bueno, en ese caso lo que creen que sucedió fue una falla del anestesista, que se habría ido del momento en el que lo estaban operando, había ido a hacer otra operación. Ahora, en este caso el equipo médico estaba completo. Sí. Si se trató de una lesión en una de las arterias, lo cual le provocó una hemorragia, ¿cómo no pudieron sacarlo de ese cuadro? Porque entra por una lesión ósea, termina en terapia intensiva con una pérdida de sangre muy importante. La operación de autopsia va a dar Capaz datos fue respecto una a lesión esto. muy grosera, ¿no? En alguna zona vital. Da toda ¿Quién la lo impresión. hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Estaba listo para operar? Claro, y da toda la impresión de estar tratándose de un problema dentro de la operación, Fran, porque vos contás que este tipo de lesiones son bastante comunes dentro de todo el mundo del rugby. Muchas veces, la zona de los hombros y de la clavícula es una zona de mucho contacto. Claro. Ni hablar si hablamos de un forward, que son los jugadores de la parte más adelante del equipo, son los que se dedican casi a taclear. No voy a hablar con todo respeto, obviamente, a este chico no sabemos en qué puesto jugaba, entonces quizá no es de los que más estaba tacleando, ¿no? Pero es una zona de mucho contacto frecuentemente, porque es una zona también donde... Para cubrir la pelota, automáticamente. Claro, sí, O sea, totalmente. zona hombro, clavícula. Más allá de que los tackles en el rugby son del pecho para abajo, Claro. por una cuestión El reglamentaria, torso- pero no está exento de golpes. El tren superior es pasible de ser golpeado en un Totalmente, deporte como el rugby. totalmente. Es una lesión muy común Sí. en el rugby. Y es una clínica que, como contaba nuestra compañera, estaba especializada en este tipo de Sí, la eligieron cirugías. justamente para realizar la operación ahí porque evidentemente dejaba a los padres más tranquilos. Lorena, me imagino que todo esto demora la despedida, no sé si la familia pudo organizar un velatorio, aunque sea para que los amigos y todos los familiares puedan despedirlos, pero bueno, el cuerpo va a tener que ser sometido a una autopsia, me imagino. Sí, hasta el momento no hay una información respecto de cuándo va a ser el velorio y las despedidas. Sí hay mucha voluntad, sobre todo por toda la comunidad, y mucha reserva. Hemos querido acceder al contacto con los familiares, con su papá, con su tío, quienes eran reconocidos en el club por tener también participación en la división de rugby del club. Uno había sido capitán, otro jugador, y hasta ahora no han querido dar mayores detalles ni tampoco esta información. Por ahora lo que abundan son saludos, condolencias, acompañamiento en el dolor, hasta que luego la familia verá si decidirá si realiza alguna medida legal con respecto a esta clínica. Sí, por supuesto llama la atención la falta de un comunicado dentro de la clínica. Debe haber una investigación dentro mismo de la clínica, pero la verdad que la conmoción es muy grande. Un chico jovencito, en buen estado de salud, que entró por una Sin cirugía, patologías previas. claro, sin patologías previas, con una cirugía, por lo que se ve, menor, que no terminó saliendo adelante. Ya cuando se había difundido el pedido de donantes, uno veía que la cosa venía bastante mal y después se terminó confirmando
el deceso. Por supuesto, vamos a estar acompañando a la familia y esperando a que la justicia inicie la investigación. Es lo que decíamos más temprano, es muy difícil comprobar una mala praxis, muy difícil, pero también somos cautos esperando el resultado, y lo es mismo la familia y el club también. Sí. Así que seguramente vamos a volver pronto ahí a Rosario. Gracias, Lorena. Gracias, hasta luego.